Y aún esa noche, Takamine dice que lo hará. Cena, y al oír esto, Shirota le pide que no se moleste. Sin embargo, Takamine dice que aprovechará la oportunidad para cocinarle algo también, ya que lo haría de todos modos. Pero para hacerlo más interesante, sugiere que jueguen a ser recién casados. En este caso, deben actuar como si fueran pareja mientras Shirota permanece en su casa. Y si no actúa como su esposo, Takamine le deja claro que sufrirá algún castigo. Tras pensarlo un rato, Takamine dice que tendrá que quedarse soltero el resto de su vida si fracasa en el juego. En sus primeras interacciones, Shirota la llama presidenta sin querer, y Takamine se da cuenta de su primer error, pero esta vez decide ignorarlo. Shirota se corrige, llamándola por su nombre, pero poco después se siente incómodo de nuevo al verla prácticamente desnuda, así que le pide que al menos se ponga bragas además del delantal. Aún así, Shirota sigue incómodo y termina quemando la comida. Takamine entonces deshace los acontecimientos y logra terminar el plato sin mayor dificultad. Y en cuanto se sientan a la mesa, Shirota casi la llama presidenta una vez más, pero logra contenerse. Takamine se acerca a él y decide servirle la comida en la boca, algo muy común entre las parejas. Pero al oír esto, Shirota se sonroja y dice que puede comer solo. Takamine entonces le recuerda que ahora son pareja, así que no debería preocuparse tanto por algo tan trivial. Pero de repente, se le derrama un poco de comida en la pierna, y Shirota aprovecha para cambiar de tema y dice que necesita algo para secarle la pierna. Sin embargo, Takamine le dice que simplemente puede lamerle la comida, terminando así más rápido. Sin embargo, Shirota sigue sintiéndose incómodo con la situación, y Takamine le aconseja que no le dé demasiadas vueltas. Después de todo, debe tener en cuenta que ahora son pareja, y, por lo tanto, ya no tienen límites en cuanto a la intimidad. Además, Takamine dice que, como su esposo, debe complacer todos sus caprichos. Pero en cuanto dice eso, retrocede en el tiempo, olvidando que se había derramado comida en la pierna. Entonces, Takamine revela que solo estaba jugando con él. Después de todo, aunque fingieran ser pareja, Takamine jamás dejaría que se aprovechara de ella tan fácilmente. Y bueno, después de eso, los dos siguen cenando con normalidad, y al terminar, Takamine decide ir al baño a preparar un baño para ambos. Shirota decide lavar los platos para ayudarla, y luego la deja bañarse antes que él. Pero al oír esto, Takamine le recuerda que las parejas suelen bañarse juntas, a diferencia de lo que él sugiere. Sin embargo, Shirota dice que preferiría no bañarse si lo necesita. Sin embargo, Takamine insiste en ello, y dice que el 90% de los recién casados suelen bañarse juntos. Pero al oír esta estadística tan aleatoria, Shirota le pregunta dónde la vio, y Takamine revela que solo bromeaba con él. Después de todo, se bañará sola. Y bueno, al entrar a la ducha, Shirota se da cuenta de que no hay jabón en el baño. Y como no hay producto, decide usar el champú de Takamine para enjabonarse. De repente, ella entra al baño dispuesta a ducharse con él, lo que deja a Shirota confundido, ya que había dicho que se ducharían por separado. En esto, le recuerda que incluso al jugar, deben poner límites. Porque un hombre y una mujer sin ropa en un mismo entorno no suele salir muy bien parada. En cuanto a ella, Takamine lo llama pervertido y dice que ya se habría excitado con su champú, así que ni siquiera necesita provocarlo. Es más, dice que tomó una medida antiperversión precisamente para contenerlo. En este caso, entrará al agua vestida con lencería, pero cuando él ve la lencería que pretende usar, Shirota se da cuenta de que sería mucho menos provocativa que si no llevara lencería tan sensual. En ese momento, Shirota le pide que lo espere afuera, pues pronto terminará de bañarse. Sin embargo, Takamine dice que piensa quedarse allí para ayudarlo a lavarse la espalda, pero Shirota le dice que no necesita invertir tanto en ese juego. En ese momento, Takamine cambia ligeramente su discurso y dice que solo quiere frotarle la espalda para practicar, porque cuando llegue el momento de frotarle la espalda a su esposo, Takamine ya sabrá cómo hacerlo. Mientras lo enjabonaba, Shirota solo se concentraba en no dejar que la carpa se montara, para que Takamine no notara su excitación, pero al darse cuenta de que lo estaba frotando con sus propias manos, Shirota se puso rojo de ira, y Takamine, por su parte, seguía burlándose de él, diciendo que tenía más músculos de los que imaginaba. Mientras tanto, Shirota estaba impresionado por la suavidad de las manos del presidente, pero al sentirlas, empezó a perder el control y casi izaba la bandera. Sin embargo, intentaba controlarse pensando en números primos, hasta que, de repente, siente algo parecido a unos
los pechos tocándolo, y entonces mira hacia atrás para advertirle. Sin embargo, Takamine le muestra 2 globos a Shirota, y le dice que los dejó entre ambos todo este tiempo, precisamente para evitar que lo tocara. Tras terminar con la espalda de Shirota, Takamine le dice que le lavará el pelo. Pero al oír esto, Shirota le recuerda que habían acordado que solo le lavaría la espalda. Pero Takamine dice que no lo habían acordado con él, sino que en este caso solo había acordado no atraerlo demasiado en los juegos. Dicho esto, empieza a enjabonar el cabello de Shirota, quien a su vez intenta despejar su mente lo máximo posible. Ante esto, Takamine dice que está usando su champú, ya que el de su padre se ha acabado. Y al oír esto, Shirota se emociona aún más, pues siente como si Takamine lo hubiera envuelto por completo al dejarlo con su aroma. De repente, mientras se lavaba, Shirota se emocionó demasiado y dejó que su mano se deslizara sobre sus pechos, y ella, a su vez, continuó con el acto, diciendo que Shirota tenía que esperar a que estuvieran al menos en la cama para empezar a hacer ese tipo de protuberancias. Ante esto, Shirota le dio la espalda para evitar que viera su tienda de campaña montada. En cuanto a ella, Takamine termina dándose cuenta de lo sucedido y decide dejarlo terminar de enjuagarse el pelo solo. En otro momento, Shirota se prepara para dormir, hasta que de repente Takamine se le acerca y salta encima, diciendo que ese día le sirvió para demostrarle a Shirota lo que significa para él. En este caso, Takamine quería demostrarle que es superior a él en todos los sentidos. Y al escuchar esto, Shirota deduce que ella apeló a él ese día como una forma de vengarse por dejarle ver un lado más frágil de ella. Y bueno, otro día, Takamine y Shirota reciben el trabajo de patrullar un festival de fuegos artificiales de la ciudad y tendrán como objetivo garantizar que los estudiantes de la escuela no hagan nada malo durante el evento. Durante el espionaje, Takamine se da cuenta de que no se ha detectado nada inusual y decide tomarse un descanso. Le pide que la vista con su lencería. Después de todo, no se la puso al ponerse el yukata, pero al verla preguntárselo en un lugar tan concurrido, Shirota se siente incómodo. Sin embargo, Takamine les recuerda que la gente no les está prestando atención, ya que están ocupados con el evento, pero aún así, ella lo nota receloso, y entonces, con una excusa ruidosa, dice que se le rompió la correa de la sandalia, y Shirota aprovecha para vestirla mientras finge que simplemente la arregla. Después de eso, vuelven a pasear por el evento, hasta que, de repente, otra pareja los mira, y dice que no encajan en absoluto. Al oír esto, Shirota se siente un poco ofendido, pero al menos aliviado de que lo hayan visto como el novio de Takamine. Y bueno, mientras camina con ella, Shirota se pregunta cómo reaccionaría si de verdad estuvieran saliendo. Y entonces se da cuenta de que Takamine seguiría tratándolo como alguien inferior. Después de todo, alguien que se cree perfecto nunca estaría al mismo nivel que nadie. Y siguiendo con estos pensamientos, comienza a ir a un ala más pervertida, hasta que de repente, Shirota es interrumpido por Takamine, quien le dice que tiene la intención de volver sobre sus pasos, ya que quiere ir a otro lugar del evento. En eso, Shirota mira a su alrededor y nota que regresaron exactamente al mismo lugar donde se conocieron por primera vez. Al verlo aún con la cabeza en las nubes, Takamine le dice que despierte y la siga de inmediato. De camino, pasan por un puente con varias parejas, hasta que, de repente, una de ellas bebe una cerveza y empieza a besarse delante de todos, dejando a Shirota un poco avergonzado y sudando frío. Ante esto, Takamine vuelve a llamar su atención y le pregunta si quiere algo de beber. Al oír esto, Shirota recuerda lo que acaba de pasar delante de ellos. En este caso, una de las parejas se besó justo después de beber, y entonces deduce que ella podría estar sugiriendo algo similar. Pero tan pronto como piensa en esa posibilidad, Shirota recuerda que ella nunca haría algo así, por lo que cree que tal vez simplemente no vio lo que hizo la pareja, o tal vez nuevamente está queriendo hacer algo para molestarlo. Y sin importar lo que ella sea, pensando en hacerlo, Shirota decide evitar que algo extraño suceda, y entonces saca un té de su bolsillo para que los dos lo beban, porque si no beben cerveza, no hay posibilidad de que ella se burle de él. Pero, en cuanto hace esto, recuerda que la Takamine que conoce jamás aceptaría perder una pelea con él, así que si de verdad quiere burlarse de él, encontrará la manera. De repente, Shirota vuelve a pensar en Salience y se imagina besándola por unos segundos, pero pronto recupera
recupera la cordura y se disculpa con Takamine de repente, sin decir palabra. En esto, lo disfraza ofreciéndole té. Sin embargo, a Takamine no le importa y solo le dice que la vuelva a vestir, pero Shirota nuevamente se queja con ella por la gente que la rodea. En esto, Takamine le recuerda que todos están distraídos mirando los fuegos artificiales en el cielo, por lo tanto, ni siquiera los mirarán. Y bueno, mientras repasaban los acontecimientos, Shirota se dio cuenta de que Takamine se sentía cada vez más molesta por algo, así que empezó a pensar en algunas hipótesis sobre su molestia. Pero de repente, Shirota fue interrumpido por unos fuegos artificiales que explotaron frente a él. Entonces los elogió, pero lo hizo mirando a Takamine, insinuando que también podría estar hablando de ella. Después de ver los fuegos artificiales, regresaron a casa, pero Shirota seguía preguntándose por qué Takamine usaba tanto su habilidad ese día y por qué siempre le molestaba hacerlo. Ya me di cuenta que este anime tardará un poco, y este protagonista es muy lento. Y esta heroína está súper metida en el chico, pero no puede hablar. Y aún esa noche, Takamine dice que lo hará. Cena, y al oír esto, Shirota le pide que no se moleste. Sin embargo, Takamine dice que aprovechará la oportunidad para cocinarle algo también, ya que lo haría de todos modos. Pero para hacerlo más interesante, sugiere que jueguen a ser recién casados. En este caso, deben actuar como si fueran pareja mientras Shirota permanece en su casa. Y si no actúa como su esposo, Takamine le deja claro que sufrirá algún castigo. Tras pensarlo un rato, Takamine dice que tendrá que quedarse soltero el resto de su vida si fracasa en el juego. En sus primeras interacciones, Shirota la llama presidenta sin querer, y Takamine se da cuenta de su primer error, pero esta vez decide ignorarlo. Shirota se corrige, llamándola por su nombre, pero poco después se siente incómodo de nuevo al verla prácticamente desnuda, así que le pide que al menos se ponga bragas además del delantal. Aún así, Shirota sigue incómodo y termina quemando la comida. Takamine entonces deshace los acontecimientos y logra terminar el plato sin mayor dificultad. Y en cuanto se sientan a la mesa, Shirota casi la llama presidenta una vez más, pero logra contenerse. Takamine se acerca a él y decide servirle la comida en la boca, algo muy común entre las parejas. Pero al oír esto, Shirota se sonroja y dice que puede comer solo. Takamine entonces le recuerda que ahora son pareja, así que no debería preocuparse tanto por algo tan trivial. Pero de repente, se le derrama un poco de comida en la pierna, y Shirota aprovecha para cambiar de tema y dice que necesita algo para secarle la pierna. Sin embargo, Takamine le dice que simplemente puede lamerle la comida, terminando así más rápido. Sin embargo, Shirota sigue sintiéndose incómodo con la situación, y Takamine le aconseja que no le dé demasiadas vueltas. Después de todo, debe tener en cuenta que ahora son pareja, y, por lo tanto, ya no tienen límites en cuanto a la intimidad. Además, Takamine dice que, como su esposo, debe complacer todos sus caprichos. Pero en cuanto dice eso, retrocede en el tiempo, olvidando que se había derramado comida en la pierna. Entonces, Takamine revela que solo estaba jugando con él. Después de todo, aunque fingieran ser pareja, Takamine jamás dejaría que se aprovechara de ella tan fácilmente. Y bueno, después de eso, los dos siguen cenando con normalidad, y al terminar, Takamine decide ir al baño a preparar un baño para ambos. Shirota decide lavar los platos para ayudarla, y luego la deja bañarse antes que él. Pero al oír esto, Takamine le recuerda que las parejas suelen bañarse juntas, a diferencia de lo que él sugiere. Sin embargo, Shirota dice que preferiría no bañarse si lo necesita. Sin embargo, Takamine insiste en ello, y dice que el 90% de los recién casados suelen bañarse juntos. Pero al oír esta estadística tan aleatoria, Shirota le pregunta dónde la vio, y Takamine revela que solo bromeaba con él. Después de todo, se bañará sola. Y bueno, al entrar a la ducha, Shirota se da cuenta de que no hay jabón en el baño. Y como no hay producto, decide usar el champú de Takamine para enjabonarse. De repente, ella entra al baño dispuesta a ducharse con él, lo que deja a Shirota confundido, ya que había dicho que se ducharían por separado. En esto, le recuerda que incluso al jugar, deben poner límites. Porque un hombre y una mujer sin ropa en un mismo entorno no suele salir muy bien parada. En cuanto a ella, Takamine lo llama pervertido y dice que ya se habría excitado con su champú, así que ni siquiera necesita provocarlo. Es más, dice que tomó una medida antiperversión precisamente para contenerlo. En este caso, entrará al agua vestida con lencería, pero cuando él ve la lencería que pretende usar, Shirota se da cuenta de que sería mucho menos provocativa que si no llevara lencería tan sensual. En ese momento,
Shirota le pide que lo espere afuera, pues pronto terminará de bañarse. Sin embargo, Takamine dice que piensa quedarse allí para ayudarlo a lavarse la espalda, pero Shirota le dice que no necesita invertir tanto en ese juego. En ese momento, Takamine cambia ligeramente su discurso y dice que solo quiere frotarle la espalda para practicar, porque cuando llegue el momento de frotarle la espalda a su esposo, Takamine ya sabrá cómo hacerlo. Mientras lo enjabonaba, Shirota solo se concentraba en no dejar que la carpa se montara, para que Takamine no notara su excitación, pero al darse cuenta de que lo estaba frotando con sus propias manos, Shirota se puso rojo de ira, y Takamine, por su parte, seguía burlándose de él, diciendo que tenía más músculos de los que imaginaba. Mientras tanto, Shirota estaba impresionado por la suavidad de las manos del presidente, pero al sentirlas, empezó a perder el control y casi izaba la bandera. Sin embargo, intentaba controlarse pensando en números primos, hasta que, de repente, siente algo parecido a unos pechos tocándolo, y entonces mira hacia atrás para advertirle. Sin embargo, Takamine le muestra 2 globos a Shirota, y le dice que los dejó entre ambos todo este tiempo, precisamente para evitar que lo tocara. Tras terminar con la espalda de Shirota, Takamine le dice que le lavará el pelo, pero al oír esto, Shirota le recuerda que habían acordado que solo le lavaría la espalda. Pero Takamine dice que no lo habían acordado con él, sino que en este caso solo había acordado no atraerlo demasiado en los juegos. Dicho esto, empieza a enjabonar el cabello de Shirota, quien a su vez intenta despejar su mente lo máximo posible. Ante esto, Takamine dice que está usando su champú, ya que el de su padre se ha acabado. Y al oír esto, Shirota se emociona aún más, pues siente como si Takamine lo hubiera envuelto por completo al dejarlo con su aroma. De repente, mientras se lavaba, Shirota se emocionó demasiado y dejó que su mano se deslizara sobre sus pechos, y ella, a su vez, continuó con el acto, diciendo que Shirota tenía que esperar a que estuvieran al menos en la cama para empezar a hacer ese tipo de protuberancias. Ante esto, Shirota le dio la espalda para evitar que viera su tienda de campaña montada. En cuanto a ella, Takamine termina dándose cuenta de lo sucedido y decide dejarlo terminar de enjuagarse el pelo solo. En otro momento, Shirota se prepara para dormir, hasta que de repente, Takamine se le acerca y salta encima, diciendo que ese día le sirvió para demostrarle a Shirota lo que significa para él. En este caso, Takamine quería demostrarle que es superior a él en todos los sentidos. Y al escuchar esto, Shirota deduce que ella apeló a él ese día como una forma de vengarse por dejarle ver un lado más frágil de ella. Y bueno, otro día, Takamine y Shirota reciben el trabajo de patrullar un festival de fuegos artificiales de la ciudad y tendrán como objetivo garantizar que los estudiantes de la escuela no hagan nada malo durante el evento. Durante el espionaje, Takamine se da cuenta de que no se ha detectado nada inusual y decide tomarse un descanso. Le pide que la vista con su lencería. Después de todo, no se la puso al ponerse el yukata, pero al verla preguntárselo en un lugar tan concurrido, Shirota se siente incómodo. Sin embargo, Takamine les recuerda que la gente no les está prestando atención, ya que están ocupados con el evento, pero aún así, ella lo nota receloso, y entonces, con una excusa ruidosa, dice que se le rompió la correa de la sandalia, y Shirota aprovecha para vestirla mientras finge que simplemente la arregla. Después de eso, vuelven a pasear por el evento, hasta que, de repente, otra pareja los mira, y dice que no encajan en absoluto. Al oír esto, Shirota se siente un poco ofendido, pero al menos aliviado de que lo hayan visto como el novio de Takamine. Y bueno, mientras camina con ella, Shirota se pregunta cómo reaccionaría si de verdad estuvieran saliendo. Y entonces se da cuenta de que Takamine seguiría tratándolo como alguien inferior. Después de todo, alguien que se cree perfecto nunca estaría al mismo nivel que nadie. Y siguiendo con estos pensamientos, comienza a ir a un ala más pervertida, hasta que de repente, Shirota es interrumpido por Takamine, quien le dice que tiene la intención de volver sobre sus pasos, ya que quiere ir a otro lugar del evento. En eso, Shirota mira a su alrededor y nota que regresaron exactamente al mismo lugar donde se conocieron por primera vez. Al verlo aún con la cabeza en las nubes, Takamine le dice que despierte y la siga de inmediato. De camino, pasan por un puente con varias parejas, hasta que, de repente, una de ellas bebe una cerveza y empieza a besarse delante de todos, dejando a Shirota un poco avergonzado y sudando frío. Ante esto, Takamine vuelve a llamar su atención y le pregunta si quiere algo de beber. Al oír
oír esto, Shirota recuerda lo que acaba de pasar delante de ellos. En este caso, una de las parejas se besó justo después de beber, y entonces deduce que ella podría estar sugiriendo algo similar. Pero tan pronto como piensa en esa posibilidad, Shirota recuerda que ella nunca haría algo así, por lo que cree que tal vez simplemente no vio lo que hizo la pareja, o tal vez nuevamente está queriendo hacer algo para molestarlo. Y sin importar lo que ella sea, pensando en hacerlo, Shirota decide evitar que algo extraño suceda, y entonces saca un té de su bolsillo para que los dos lo beban, porque si no beben cerveza, no hay posibilidad de que ella se burle de él. Pero, en cuanto hace esto, recuerda que la Takamine que conoce jamás aceptaría perder una pelea con él, así que si de verdad quiere burlarse de él, encontrará la manera. De repente, Shirota vuelve a pensar en Salience y se imagina besándola por unos segundos, pero pronto recupera la cordura y se disculpa con Takamine de repente, sin decir palabra. En esto, lo disfraza ofreciéndole té. Sin embargo, a Takamine no le importa y solo le dice que la vuelva a vestir, pero Shirota nuevamente se queja con ella por la gente que la rodea. En esto, Takamine le recuerda que todos están distraídos mirando los fuegos artificiales en el cielo, por lo tanto, ni siquiera los mirarán. Y bueno, mientras repasaban los acontecimientos, Shirota se dio cuenta de que Takamine se sentía cada vez más molesta por algo. Así que empezó a pensar en algunas hipótesis sobre su molestia. Pero de repente, Shirota fue interrumpido por unos fuegos artificiales que explotaron frente a él. Entonces los elogió, pero lo hizo mirando a Takamine, insinuando que también podría estar hablando de ella. Después de ver los fuegos artificiales, regresaron a casa, pero Shirota seguía preguntándose por qué Takamine usaba tanto su habilidad ese día y por qué siempre le molestaba hacerlo. Todavía en vacaciones de verano, al escuchar las fantasías de Shirota, Takamine le pregunta qué planes tiene para el futuro, pero antes de que pueda responderle, ella empieza a mentirle aún más, diciendo que probablemente no tendría muchas opciones para el futuro, así que ni siquiera tendría sentido que pensara en esas cosas. En cuanto a él, Shirota básicamente responde a lo que ella había dicho. En este caso, realmente no tiene muchas metas ni objetivos que alcanzar en el futuro. Takamine lo corrige y le dice que debería responder que solo espera seguir sirviéndole como su casillero y acompañarla a donde quiera que vaya. Pero al escuchar su disparatada sugerencia, Shirota le recuerda que una persona normal jamás diría algo así. Sin embargo, Takamine dice que, aunque quiera seguir un camino diferente en el futuro, debería seguir siendo su casillero. Sin embargo, Shirota dice que solo podrá seguir sirviéndole de cerca si logra ir a la misma universidad que ella o convertirse en un NED. En cuanto a Takamine, ella dice que le dará la libertad que desee para decidir qué hacer para permanecer a su lado, siempre y cuando Shirota siga sirviéndole como lo ha estado haciendo últimamente. Y al cambiar de tema, Takamine comenta algo divertido que compró, y Shirota le pregunta qué es, momento en el que Takamine lo llama por videollamada. Y en cuanto responde, Shirota se sorprende al ver que Takamine lleva un sostén abierto por la mitad. Al ver esa escena, Shirota casi le da un ataque. Sin embargo, Takamine dice que solo usa ese tipo de sostén por su culpa. Después de todo, él fue quien le eligió ese tipo de sostén el día que fueron de compras. Y desde entonces, Takamine ha decidido comprar más modelos de ese tipo. Ante esto, Shirota intenta arreglar las cosas, diciendo que no fue él quien le eligió esa lencería ese día. Después de todo, estaba muy nervioso y eligió cualquiera. Pero mientras intenta explicarse sin mucho éxito, Takamine baja la cámara de su celular para mostrar las provocativas bragas que lleva puestas, momento en el que Shirota le tapa los ojos y le pide que deje de burlarse de él, pero en lugar de eso, ella comienza a suplicar aún más, diciendo que se unirá a un club de tenis en la universidad. Sin embargo, en su mente, este club solo tendrá el deporte como fachada, ya que en realidad será un club secreto de personas pervertidas, que al final terminarán influenciándola, haciendo que Takamine se entregue a los placeres mundanos. Al escuchar las divagaciones sucias de Takamine, Shirota se asombra de su creatividad para crear una sinopsis perfecta para una película para adultos, y le pide que jamás participe en algo así, ni siquiera por diversión. En ese momento, Takamine decide usar su miedo contra Shirota, y le dice que si no quiere verla en una situación tan degradante, tendrá que encontrar la manera de entrar en la misma universidad que ella, y convertirse en su confidente y su guardaespaldas. Y si lo consigue, Takamine promete mostrarle cosas más allá de lo que ese sostén puede ocultar.
Pero al escuchar esta tontería, Shirota se da cuenta que solo está bromeando con él otra vez y además le recuerda que con las notas que suele sacar, nunca podría entrar en una universidad como Aogaku. Y de repente, en medio de la llamada, el gato de Takamine empieza a juguetear con su celular, casi tirándolo, y entonces ella corre a colgar. Después de unos días, Shirota finalmente decide ir al campus con Takamine. Sin embargo, llega a la reunión antes que ella, precisamente para no darle motivos de enojo. Sin embargo, al mirar hacia adelante, Shirota se da cuenta de que, de hecho, ella ya lo estaba esperando mucho antes de que llegara, así que Takamine los llama para dar un paseo por el lugar mientras la presentación del departamento no comienza. Durante el paseo, Takamine se gira hacia él y le dice que Shirota debería estar más pendiente de la universidad que de ella, aunque comprende que está realmente eufórica esa mañana. Al oír esto, Shirota se avergüenza y dice que no la miraba como ella cree, y en cuanto a ella, Takamine le recuerda que depende de él si tendrá una vida brillante en la universidad, y al verla cambiar de tema repentinamente, Shirota se queda confundido. En esto, Takamine le refresca la memoria, diciendo que él también tendrá que encontrar la manera de entrar a esa universidad para ser su guardaespaldas y su casillero. Si no lo logra, Takamine tendrá que cambiarse sola en medio del aula. Como consecuencia, la grabarán y chantajearán con estas imágenes de su cambio de ropa, y al final tendrá que ganarse la vida como camarera nocturna. Al oír toda esta exageración, Shirota interrumpe la narrativa dramática de Takamine, diciendo que solo necesitaría retroceder en el tiempo, y entonces esas grabaciones de ella nunca habrían existido. Y al ver que no participará en su burla, Takamine cambia de tema y le pregunta de nuevo cuáles son sus planes para el futuro, y Shirota simplemente dice que piensa trabajar para ayudar a su familia con los gastos del hogar. Mientras continuaban con la presentación del departamento, Takamine y Shirota escuchaban atentamente la conferencia, hasta que, de repente, el presentador dio la palabra a los visitantes para que le preguntaran sobre cualquier cosa que quisieran saber sobre la universidad. Ante esto, Takamine levantó la mano y preguntó cuáles eran los beneficios de graduarse con las mejores calificaciones de su clase en esa institución. Al oír su arrogancia, quienes la rodeaban quedaron atónitos ante el deseo de Takamine de subir al podio. El orador, en cuanto a ella, comentó que recibiría un certificado de mérito y, en algunos casos, incluso podría ser recomendada para futuros empleos gracias a la carta de recomendación de algunos profesores. Al escuchar la respuesta, Takamine decide deshacerlo todo, pero literalmente le hace la misma pregunta. Shirota se da cuenta de que todo sucedió igual que la primera vez y le pregunta por qué retrocedió en el tiempo para no cambiar nada. Ella, a su vez, responde que, de hecho, cambió la palabra institución por universidad, porque cree que eso cambiaría mucho su forma de expresarse, cuando en realidad no cambia nada. Dicho esto, Takamine le dice a Shirota que se apresure a ponerle la lencería, y que en esa mesa circular es casi imposible que los vean haciendo algo. Con eso, Shirota se mete debajo de la mesa para hacer el trabajo, pero permanece tenso como siempre, pues siente que aún corre el riesgo de ser visto, aunque esta probabilidad es baja, y ya sí que se traga el miedo y logra hacer el trabajo. Sin embargo, Takamine le informa que no le puso bien las bragas y le pide que lo arregle de inmediato. Y bueno, tras irse del lugar, Shirota sigue sin tomarse en serio que haya retrocedido en el tiempo para cambiar la palabra institución por universidad, pues no ve la más mínima diferencia entre ambas palabras. Al fin y al cabo, la profesora le respondió igual al cambiar las palabras, pero al oír esto, Takamine dice que necesita ser lo más metódica posible. Al fin y al cabo, para convertirse en una diosa, necesita estar atenta a cada detalle. Y además, Takamine dice que solo quería disfrutar de ese momento con él, porque si Shirota consigue un trabajo y sus caminos se separan, con el tiempo se acabarán esos momentos incómodos. Y entonces, Takamine le pide que la sirva con todas sus fuerzas, mientras siga siendo su casillero. Pero al oír esto, Shirota le recuerda que le había dicho que siguiera sirviéndole como su casillero, incluso si estuviera trabajando. Sin embargo, Takamine deja claro que solo estaba jugando con él. Después de todo, ella nunca alcanzaría ese nivel de tiranía, aunque a veces casi. Y aunque ha insinuado que lo dejará ir en algún momento, Takamine le dice que no se emocione demasiado con la idea de liberarse de ella, sobre todo porque lo tendrá un año más, así que podrá aprovecharse de él durante bastante tiempo. En cuanto a él, Shirota siente algo diferente, pues si antes quería deshacerse de ella cuanto antes, ahora tiene una visión distinta. En este caso, Shirota no se ve
vez celebrando la ausencia de Takamine. Y bueno, al día siguiente, Shirota conoce a Takamine y la siente un poco distinta. En cuanto a ella, Takamine empieza a desdeñar el aspecto cansado de Shirota. De repente, los hombres a su alrededor empiezan a encontrarles extraño estar juntos, ya que Takamine es demasiado guapo para él. Sin embargo, ambos ignoran los comentarios y simplemente siguen adelante para no perder el tren. Pero en cuanto ve la falda de Takamine levantada, Shirota bloquea la vista de los demás para que no vean sus bragas. Ante esto, Takamine interpreta su comportamiento como el de un novio posesivo que no quiere que otros chicos vean a su novia en una situación vulnerable. Dicho esto, Takamine decide bajarle la falda, tal como le pide Shirota. Por su parte, Shirota empieza a notar varios errores del presidente, como que solo lleva un calcetín y que se equivocó varias veces al intentar pasar su tarjeta por el torniquete, de lo que deduce que está enferma o algo por el estilo. Y mientras toman el tren, Shirota deduce que simplemente está teniendo un mal día, así que comienza a analizarla mejor, con la esperanza de encontrar algún nuevo error suyo con el tiempo. Y entonces se da cuenta de que no lleva lencería. Ante esto, Shirota deduce inicialmente que fue un descuido, pero pronto recuerda que esto sería demasiado para Takamine, quien siempre es muy organizada y responsable. Así que intenta encontrar una manera menos directa de decirle que Takamine olvidó ponerse el sostén. Y ella, a su vez, le dice que lo vio mirándole los pechos todo el tiempo. Durante la conversación, las puertas del tren se cierran sobre su camisa y Takamine, sin darse cuenta, presiona demasiado su ropa, haciendo que ésta casi se salga por completo. Al ver esto, Shirota recuerda que quien ve sus pechos desnudos puede recordar cosas, incluso si viaja al pasado, y pensando en esto, decide cubrirle los pechos con sus propias manos. Y ella, a su vez, aprovecha que tiene los pechos cubiertos y reconstruye la situación. Y entonces, Shirota regresa a su habitación, incluso antes de salir de casa para ir a la escuela. Al día siguiente, Shirota sigue pensando en la expresión que Takamine le puso el otro día y deduce que simplemente estaba trastornada, igual que él. Dicho esto, Shirota va a un curso de refuerzo para estudiar más y aumentar sus posibilidades de entrar en la misma universidad que ella, y de repente se topa con una chica desconocida. Vaya, se está formando una atmósfera emocionante. de harem. Aunque este chico no se merece un harem. Pero vamos, pongan a otra chica que le hará la vida imposible al chico. Dejen un like y suscríbanse. Y definitivamente les traeré la siguiente parte. Fui. Y entonces, esa chica misteriosa la lo abraza y se presenta como Ellie. Al oír su nombre, Shirota la recuerda. En este caso, Ellie era una niña que estudió con él en primaria. En cuanto a Ellie, dice que lo reconoció fácilmente en cuanto lo vio. Después de todo, Shirota no ha cambiado nada desde la última vez que se vieron. En esto, Shirota recuerda brevemente algunos momentos que pasó con ella en primaria, cuando jugaban juntos en un parque. Pero al verla ahora, Shirota nota que Ellie es más madura que antes, algo que se refleja muy bien en la ropa que lleva. Al oír estos elogios, Ellie revela que empezó a trabajar como modelo profesional, pero dice que solo consigue algunos trabajos de vez en cuando. Sin embargo, aunque solo sean unos pocos, Shirota la felicita y demuestra que está contento con el trabajo de su vieja amiga. En cuanto a Ellie, cambia de tema bruscamente y les pide que vuelvan al parque donde solían jugar juntos de niños. Pero al llegar, Shirota sugiere que elijan un mejor ambiente si quiere ponerse al día. Pero Ellie le recuerda que un lugar nostálgico como ese es mucho mejor para conversar. Entonces, Ellie se sube al tobogán donde solían jugar, y al verla tan feliz, Shirota nota que la alegría de la niña sigue igual que cuando eran niños. De repente, Ellie se cansa de los juguetes y lo llama para que beba agua del mismo bebedero que usaban antes. Al llegar al bebedero, Shirota recuerda que solían jugar a las guerras de globos de agua en ese parque. Y entonces, recordando esto, Ellie sugiere que vuelvan a jugar ese juego, pero esta vez el perdedor tendrá que comprarle un helado al ganador. Y aunque Shirota está dispuesto a seguir adelante con el juego, le da un poco de vergüenza que lo vean jugando a esa edad. Luego le recuerda que no tienen globos y cree que puede usar esto como excusa para que Ellie olvide la idea. Sin embargo, la niña corre a una tienda cercana y trae los globos en un instante. Al ver que ya los trajo, Shirota dice que podría haber aprovechado para comprar
helado, pero Ellie le recuerda que el helado sabe mucho mejor después de jugar. Al oír esto, Shirota se deshace de cualquier vergüenza que pueda sentir y está dispuesto a jugar a la guerra de globos con Ellie, como si aún fueran niños. Entonces, empiezan a llenar los globos, y Ellie empieza a mirar a Shirota con una mirada siniestra, demostrando que no está jugando a perder, y entonces llena un globo gigante con agua para aumentar sus posibilidades de golpear a Shirota. Pero, en lugar de ayudarse, termina reventando el globo al llenarlo demasiado. Al ver esto, Shirota se preocupa por ella, y empieza a buscar en su mochila algo que pueda usar para secarse. Ellie le asegura que no lleva sostén, así que así se secará más rápido. Al oír esto, Shirota se da cuenta de que su sostén no se ve mucho, a pesar de llevar una blusa que deja ver sus hombros. Ellie explica que dejó su sostén secándose en casa, y por eso salió sin él. En esa situación embarazosa, Shirota le pide que se siente y descanse un poco. Sin embargo, Ellie le recuerda que el juego aún no ha terminado. Aún así, Shirota les pide que dejen de jugar por hoy y vayan a comprar un helado por su cuenta. Dicho esto, deja a Ellie esperándolo en un banco cercano y va a la tienda a comprar su helado. Y de camino, empieza a pensar en lo que Takamine le diría si lo viera en una cita con otra chica, en cuyo caso, sin duda empezaría a molestarlo como siempre. Dice que Shirota debería empezar a usar máscaras para evitar que las chicas lo vean mirándoles los pechos. Y... bueno, al ver que está pensando en Takamine en ese contexto, Shirota se pregunta por qué se le ha ocurrido. Y en cuanto Shirota regresa al banco, se encuentra con Ellie levantándose la camisa lo más que puede para mostrarle que ya está suficientemente seca. Y al verla presumir tanto, Shirota le dice que deje de hacerlo delante de la gente de una forma tan obvia. Pero al oír esto, ella dice que no suele presumir tanto con desconocidos. Sin embargo, Ellie cree que ya tienen cierta amistad que le da la oportunidad de hacerlo. Y aunque Shirota está de acuerdo, le recuerda que ambos ya están en el instituto, así que ya no son niños como antes. Dicho esto, se sienta en la banca a tomar un helado con ella. Y entonces, Ellie saca el tema de la universidad, preguntándole a cuál piensa ir. Después de todo, ella deduce que aspira a entrar en una universidad muy difícil, ya que incluso está reforzando sus estudios en un curso preparatorio. Al escuchar esta repentina pregunta, Shirota dice que aún no sabe si realmente irá a la universidad. Después de todo, decidió ir solo para complacer a cierta persona, pero si fracasa, se sentirá mal por entristecerla. Sin embargo, incluso con estas palabras, le revela a Ellie que no tiene nada en mente relacionado con sus deseos personales. Al escuchar esta historia, Ellie deduce que se refiere a su novia. Sin embargo, Shirota niega de inmediato esta posibilidad, dejando a Ellie asustada por haber negado esta hipótesis con tanta vehemencia. Al descartar a esta persona como novia de Shirota, Ellie sugiere que solo es alguien que le gusta. Al oír esto, Shirota se asusta, lo que deja a Ellie completamente convencida de que tenía razón en esta segunda deducción. Ante esto, Shirota se queda perplejo, pues cree que solo respeta a Takamine, pero no siente atracción romántica por ella. Ellie, por su parte, cree que a esta persona también le debe gustar, de lo contrario, no le habría invitado a la misma universidad que ella. Pero al oír esto, Shirota vuelve a negar esta hipótesis, y dice que esta persona en cuestión solo lo considera un mueble útil, y nada más. De repente, en medio de la conversación, Ellie le derrama helado en el cuello. En ese momento, Shirota intenta buscar la toalla que acababa de comprar, pero Ellie toma la iniciativa e intenta limpiar el helado lamiéndole el cuello. Pero en cuanto lo hace, recuerda que esa actitud no queda bien con los chicos. Shirota, por su parte, vuelve a pensar en Takamine y en lo que diría si lo viera en esa situación. De repente, Takamine aparece justo detrás de ellos y dice que parecen muy unidos. Al verla, Ellie comenta que Takamine es una chica muy guapa y le pregunta si es amiga de Shirota, a lo que él responde que no son necesariamente amigos. En cuanto a Takamine, comenta sobre el lametón que Ellie le dio en el cuello hace un momento, insinuando que los ha estado vigilando por un tiempo. Ante esto, comienza a criticar duramente a Shirota, diciendo que cometió un acto extremadamente audaz en público. Sin embargo, Shirota deja claro que no lo hacían en público de forma tan descarada. Pero, incluso al oír esto, Takamine sigue sin creerle ni una palabra, y le pregunta si Ellie es una profesional que contrató. En ese momento, Ellie interviene, y simplemente dice que estuvieron hablando hasta que, de repente, terminó lamiéndolo. Dicho esto, Ellie revela que, de hecho, ambos habían planeado jugar con globos de agua. Al mostrarle el paquete
paquete con los globos, Eli termina confundiendo a Takamine, pues en lugar de ver un paquete con globos, Takamine ve una caja de condones en su mano. Para confundirla aún más, Eli la invita a un trío. Entonces, Shirota dice que es mejor no atraer a Takamine a ese juego para evitar que se moje. Al oír otra frase sugerente, Takamine se enfada y empieza a sermonear a Shirota, criticándolo por haber renunciado a la idea de ir a la universidad para andar por ahí ligando con cualquiera. Al oír esto, Eli recuerda cuando Shirota le contó sobre la persona que le propuso ir a la misma universidad que ella, y se da cuenta de que es precisamente la chica que tenía delante. En esto, intenta explicarle mejor la situación a Takamine, quien finalmente comprende que el juego era solo una guerra de globos de agua. Y de repente, tras ver a Takamine de cerca, Eli la reconoce de la clase de educación física que ambos tomaron juntos. Y al oír esto, Takamine recuerda a Eli, quien en este caso era la chica eléctrica que siempre jugaba con Shirota. Y al ver que Takamine la reconoció, Eli dice que ese día se topó con Shirota por casualidad, y por eso decidió obligarlo a jugar con ella como en los viejos tiempos. En cuanto a Emonael, Shirota dice que simplemente le entró el humor, así que no la culpa solo a ella. Y luego, los dos se disculpan con Takamine por perder el tiempo jugando con globos de agua, en lugar de estudiar para la universidad. Ante esto, Takamine, ya más tranquilo, dice que deberían mantener el decoro al encontrarse con un viejo amigo, para no manchar su reputación como estudiantes de preparatoria. Dicho esto, se da la vuelta para irse, pero Eli la detiene y le pide que se quede y hable más con ellos. Con eso, Shirota los deja solos mientras les trae algo de beber, y entonces Eli aprovecha para disculparse de nuevo con Takamine, diciendo que el hecho de haber estudiado siempre en colegios femeninos le impedía comprender cuánta distancia debía mantener con los chicos, ya que en su cabeza no había mucha diferenciación. Y al verla disculparse tanto, Takamine le dice que Eli no tiene por qué preocuparse demasiado. Sin embargo, Eli dice todo lo contrario, y deja claro que también se sentiría incómoda si alguien estuviera pegado a la persona que le gusta. Y cuando ve a la chica insinuar que le gusta a Shirota, Takamine la corrige, diciendo que solo lo ve como su sirviente. Y hablando de él, Shirota regresa justo a tiempo, así que Eli decide irse, y dice que lo verá en la escuela preparatoria al día siguiente. Al oír esto, Takamine muestra interés en saber más sobre la escuela preparatoria a la que asiste. Entonces, Shirota explica que decidió matricularse solo en una escuela preparatoria cuya matrícula se ajustara a su presupuesto, porque así, al menos, podría intentar entrar en la universidad donde Takamine se alojará. Al oír esto, Takamine se sorprende al descubrir que él había estado preocupado por lo que ella dijo todo el tiempo, así que decide ayudarlo con sus estudios hasta el día del examen de admisión. Sin embargo, Shirota rechaza su ayuda, alegando que no piensa interferir en su camino. Con eso, Takamine usa su habilidad para retroceder en el tiempo, y lo obliga a aceptar su propuesta de una forma u otra. Así, ambos van a casa de Takamine y comienzan sus estudios. Mira, sé que esto podría ser un poco ético, pero si él tomó el examen y obtuvo una mala calificación y ella siguió repitiéndolo hasta que lo aprobara, él sería aceptado sin preocupación. Si eso es moralmente legal, no lo sé, pero es una posibilidad. Y si estás de acuerdo conmigo, deja un me gusta. Si no estás de acuerdo, deja un me gusta. Y si quieres más videos, comenta a continuación. Y nos vemos en el próximo video. Fui.